Bueno, hermanos queridos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo tema. Hoy tocaremos el quinto tema de lo que es la serie Jesús y el infierno. Espero pues que todos ustedes estén muy bien al lado de sus familiares, al lado de sus seres queridos, también de sus vecinos. Así que antes de comenzar, pues voy a hacer una pequeña oración pues, para iniciar con este tema y poner en las manos del Señor este tema. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. También, Señor, porque nos tienes reunido a cada uno de nosotros, Señor. No en nuestro propio nombre, Señor, sino que en tu propio nombre, Señor. En nuestro amado Redentor, Señor. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos este tema, Señor, para que seas tú dirigiéndolo, Señor, de principio a fin, para que podamos aprender juntos, Señor, en este camino, Señor, en esta tierra, un poco más de tu carácter, Señor. Y así, Señor, también ayúdanos a mostrar ese mismo carácter al mundo, Señor, para dar testimonio de tu bendito amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a tocar el tema Pilares del Castigo Eterno y ahora vamos a tocar lo que es la palabra apolumi. Yo creo que ya había anunciado esto, pero en el otro grupo me parece, así que se los anuncio ahora a ustedes. También los que vayan a ver este video, les recomiendo que vean lo que son los temas anteriores para que puedan estar al tanto de cómo va el tema. También recomendarles que como estudio adicional a este tema, recomendarles que vean porque de tal manera, así se llama el tema en el canal, ese tema trata con respecto a Juan 3:16, les recomiendo que lo vean porque tiene mucho que ver con este. Así que sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio, voy a empezar. ¿Alcanzan a ver esa imagen preciosa ahí, hermanos? Sí. Esa imagen la puse ahí porque realmente el tema tiene que ver con destrucción o con muerte. La palabra polumi eso significa. Y yo ahí no veo destrucción, sino que veo vida. Abajo, como ustedes saben, queda lo que es la cascarita de lo que es la semilla después de germinar. Y luego se ve ese fruto precioso, lleno de vida, que incluso la palabra de Dios describe como la transición de muerte a vida. Así que en este mensaje yo quiero dar por sentado de que cuando se menciona la palabra polumi en la Biblia no tenemos que tomarlo así, de una forma literal, así por lo que significa la palabra, sino que significa algo más profundo todavía, más allá. Y que Jesús cuando la menciona también eh, da a entender vida, o sea, lleva a la vida a las personas incluso mencionando esta palabra y en Juan 3:16 la menciona también. Así que por acá puse esto. A mí siempre me gusta poner una introducción o un mensaje que posiblemente a algunos les parezca un chiste, pero es la verdad. Todos queremos agarrar lo simbólico, o sea, el bautismo, porque el bautismo para nosotros significa el morir, ¿verdad? Al momento de meternos en esa pila bautismal, nosotros estamos muriendo simbólicamente, pero nos olvidamos de que hay algo literal también en ese símbolo, el cual estamos llevando a cabo en ese momento. Y lo literal es la muerte de cada uno de nosotros. Y eso es lo que no queremos ni ver, ni en nuestra realidad, ni en la otra. Pero aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Será que están resonando las palabras de la serpiente en nuestra cabeza todavía en este siglo? Las palabras no morirás. Y aquí viene una pregunta sarcástica. 144,000 supermanes. ¿Alguna vez han oído hablar de ese tema ustedes? 144,000. Sí. Sí, los ¿Qué han 144.000. escuchado de ese tema ustedes? Solamente así como modo de resumen. Yo Perdón, que como los privilegiados, Ajá. ¿Qué más?
que los 144.000 son los que se van a quedar hasta el final, cuando venga el Señor Jesucristo, y como dice que son ¿cómo le llaman? ¿Cuántos son? Son los que siguen la batalla y son los últimos que quedan al final. O sea que no van a morir. No van a morir, pero van a quedar hasta el final batallando. Ajá, Incluso dice que bien. nosotros seremos. Por eso es que pongo como pregunta 144.000 supermanes. O sea, Algo son así. gentes que, según lo que algunos predican por ahí, esta gente es indestructible, nadie les puede hacer nada. Y por cierto, argumentan de que no van a morir. No van a morir. La pregunta es, ¿realmente así es? Aunque el tema no trata sobre eso, solamente quiero dejar eso ahí. Y es una pregunta sarcástica en el momento que nosotros vamos allá y analizamos lo que son las palabras que dijo la serpiente. La serpiente dijo, no morirás, pero las interpretaciones de los 144.000 dicen que no van a morir. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en la serpiente o le estamos creyendo al Señor? Porque el Señor dijo, de cierto, morirán, dijo. No que yo les voy a quitar la vida, de cierto, morirán, dijo él. Entonces hay dos conceptos allí que manejar con respecto a la muerte también y con respecto a la destrucción. Pero entrando en el tema en sí, la palabra polumi significa esto, destruir completamente, reflexivamente perecer o perder. Literalmente o figurativamente significa destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero y perecer. La mayoría de los cristianos consideran que el tercer pilar, o sea, la muerte y destrucción de la cual estamos tratando, la palabra polumi, se refiere a un infierno eterno de sufrimiento o un estado de aniquilación. Por lo tanto, se entiende como un estado permanente. Eso lo podemos ver incluso en las interpretaciones que tienen algunos con respecto a Juan 3:16, en donde dice que aquel que no cree está perdido, está aniquilado, está destruido. O sea, al llevar a cabo una interpretación como esa, le estamos dando una imagen perversa al Señor, porque realmente la salvación está dependiendo de nosotros, o sea, de nuestra palabra, de lo que sale de nuestra boca, y no está dependiendo de lo que es el poder del Señor para salvar. Esa es la diferencia en Juan 3:16. Si dependiese de nosotros el salvarnos por nuestra propia decisión, entonces estaríamos perdidos. Realmente, allí sí estuviéramos perdidos. Porque si nosotros aceptamos un mensaje como ese, de que la decisión en sí de nosotros es la que nos salva, entonces quiere decir que toda la potestad de salvarnos la tenemos nosotros. Y en realidad quien nos salva es Jesús. E incluso el Padre es el que pone el anhelo de eternidad en nosotros. E incluso Él es el que nos lleva al arrepentimiento. Y si es Él el que hace todo eso, quiere decir que no está en nuestras manos el salvarnos, sino que está en sus manos benditas el salvarnos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver nada más unos cuantos versículos. Este mensaje no lo quiero hacer largo porque yo creo que va a quedar muy claro, en donde se menciona lo que es la palabra polumi. Y vamos a ver 1 Corintios 1:19, y dice allí de esta manera, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Yo quiero hacer una pregunta acá. Aquí Pablo está tomando la palabra polumi como, está diciendo como disminuir, o sea, opacar la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. Entonces la palabra apolumi ahí no significa que el Señor va a destruir junto con su sabiduría a los sabios y los va a desechar. Para nada. Pablo está diciendo de que el Señor va a opacar, va a disminuir, va a tirar al suelo toda sabiduría de los sabios
y desechar todo entendimiento de los entendidos, y lo único que va a quedar es el conocimiento y la sabiduría de Él, porque de Él es cuanto nosotros necesitamos de saber. No necesitamos saber de sabiduría de hombres, no necesitamos saber de entendimiento de aquellos que posiblemente se autonombran eruditos, sino que necesitamos saber y conocer más de nuestro Padre, de nuestro Maestro que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, este es otro ejemplo. Romanos 14:15. Incluso les voy a recomendar de que en 1 Corintios 1:19 ustedes sigan leyendo el contexto y también lo que está antes del texto ese, para que vean cómo es que Pablo hilvana después el tema o el comentario que está haciendo a ese versículo que está en el Antiguo Testamento, me parece. En Romanos 14:15 está este otro texto interesante en donde está la palabra también apolumi. Ahí está en negritas para que ustedes puedan verla. Y dice así: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y cabe hacernos la pregunta aquí otra vez. ¿Será que Pablo está diciendo a los romanos de que la comida puede ser causa para que pierdan la salvación aquellos que han creído en Cristo Jesús? Esa es la gran pregunta que cabe hacer ahí, porque si es así, y si este versículo está de acuerdo a la interpretación que muchos le dan, de que dicen que hay que comer solo vegetales porque si no, no vamos a estar santificados en el Señor, quiere decir que nuestra justificación, nuestra santidad, depende de comer o no comer. Y si es así, entonces estamos disminuyendo también lo que es la justificación que Jesús nos da a través de su amor. O sea, el privilegio de llamarnos hijos a nosotros. O sea, todo eso queda disminuido al interpretar de que la comida tiene mucho que ver con la salvación. O sea, Pablo no está diciendo eso tampoco ahí. Lo que define Pablo es que si usted, digamos, está en una fiesta, o más bien voy a poner un ejemplo en donde se da ese tipo de comida, pero está en un funeral y el funeral es prácticamente un funeral que tiene que ver con una persona católica. Usted se le invita ahí a ese lugar y posiblemente aquí en El Salvador lo que se da en un funeral son tamales. No sé si los conocen, pero son cosas que se envuelven en mata de guineo y se hace de maíz. Entonces todo eso se da ahí en un funeral y también se da café. Va, muy bien. Supongamos que usted es adventista y usted vaya a ese funeral. Y en el momento le dan 3 tamales deliciosos y le dan un café cargado, como a algunos les gusta. A mí no me gusta, no es que no me guste el café, pero por mi enfermedad no puedo tomarlo. Así que no lo rechazo. O sea, y yo les digo, porque yo tengo gastritis, no puedo tomar eso. Así de sencillo. O sea, no ofendo a nadie con eso, porque saben que yo padezco de eso, entonces ya no me vuelven a ofrecer por eso. Y no es por sesgo religioso que yo digo eso. Entonces vienen y le ofrecen esto. Si la persona de esta religión dice, es que mi religión dice de que no tengo que comer esto porque ustedes están ofreciendo a los ídolos, ¿qué creen que estoy haciendo ahí con eso? Ofendiendo a la persona. Uy, está ofendiendo a la persona que le está ofreciendo de buena voluntad un alimento para que usted lo consuma. O sea, lo está haciendo porque le quiere, o sea, le está haciendo porque lo invitó al funeral. O sea, lo está haciendo porque se siente bien que usted esté ahí apoyándole en esa situación de sufrimiento. Y por ende, ¿qué cree que está haciendo? Usted está derribando, está haciendo tropezar a la persona, está haciendo ver de que su religión lo que le está enseñando es fariseísmo,
es legalismo y no le está enseñando lo que es el amor de Cristo. La persona inmediatamente va a ver eso, y lo que posiblemente usted haga es derribar en ese momento la fe que ella tiene. ¿En qué sentido? O sea, la persona va a comenzar a pensar todo eso que acabo de decir. Entonces, la comida, en cierto modo, cuando usted no le acepta algo a un hermano, lo que hace usted es ofenderlo. Si usted no quiere pasar por una situación así, Pablo incluso dice, mejor no vayas a ese lugar. O sea, para que no ofendas, para que no hagas tropezar a nadie, para que no derribes a nadie con tu mal actuar. Entonces, este ejemplo no lo pongo para entrar en controversia con la iglesia, sino que para que vean de que lo más importante ahí, en una situación como esa, es el amor al prójimo y no el amor a uno mismo. Con esto no estoy diciendo de que ustedes no se amen a sí mismos, sino que como Jesús dijo, de que cuando amamos nosotros al prójimo, nos estamos nosotros amando a nosotros mismos también. Porque en una situación como esa, nosotros quisiéramos que hicieran lo mismo que haríamos nosotros con esas personas. Entonces Pablo, incluso si ustedes siguen leyendo en el mismo versículo, en el capítulo 14, y leen en el versículo 21, ustedes lean el contexto del capítulo 14 de Romanos, y se van a dar cuenta de que Pablo al final viene a decir estas palabras: derribar, tropezar, ofender y hacer débil a las personas que ustedes les rechazan toda clase de comida que les ofrecen. En Romanos 14, 21 está lo que dice Pablo con respecto a eso. Y aquí vienen estas otras preguntas. ¿Cree usted que apulume significa que podemos, por nuestra dieta, anular uno al otro la redención eterna pagada por Cristo? ¿Tiene poder la comida para hacer esto? Yo creo que no. Es imposible. ¿Por qué? Porque la salvación o las cosas celestiales no tienen nada que ver con comida, dijo Pablo también. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Y este está en 1 Corintios 8:11. Y solo vean, este es más interesante y es lo que las religiones en sí le van a decir a usted. Yo sé que ya lo han de haber escuchado en muchas ocasiones. Y dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y viene el hermano que no lee el contexto de lo que está diciendo Pablo y a quienes se los está diciendo. Y dice, solamente fijándose en ese versículo, y dice de esta manera: te das cuenta que por tus doctrinas, que por tu conocimiento, estás haciendo que se pierdan los hermanos estos que están acá. ¿Alguna vez ha escuchado eso usted? O sea, le están dando poder al conocimiento humano, y yo creo que aunque se formen miles de doctrinas en el mundo, millones podría decir, yo sé que nada de eso puede separar del amor del Señor a ninguna persona por la cual Cristo murió por amor. No hay nada que pueda separarlo de él. Y viene esta pregunta: ¿podemos aniquilar con nuestros conocimientos a los demás por quienes Cristo murió? ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta usted cuando escucha decir a alguien de que el conocimiento o la doctrina puede destruir a otros? O sea, nuestras palabras pueden destruir a otros. En cierto modo tienen un poco de razón, porque si usted va a ofender a otras personas y a criticar su forma de ser, o incluso a atacar a alguien o llamarle pagano, a llamarle hereje, a llamarle ¿qué? Todo lo que se le ocurra a usted y que sale de su corazón, entonces eso destruye
Pero ¿sabe qué? No le destruye a la persona que usted le está dirigiendo todos esos mensajes de odio y de miedo, sino que le destruye a sí mismo. Todas esas palabras no le destruyen a quienes usted le está diciendo, sino que le está destruyendo a usted mismo desde el interior, porque usted no está conociendo aún lo que es el amor en Cristo. Porque si lo conociese, no dijera todas esas cosas a otro hermano. Porque realmente todos somos hijos, todos somos hermanos en Cristo. Amén. Y sigamos con este otro ejemplo, Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y ahí está la palabra polumno. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Estas palabras de Jesús, yo siempre me pregunté, ¿qué quiso decir con esto Jesús? ¿Acaso dijo de que si nosotros tratamos de salvar nuestra vida, vamos a quedar destruidos? ¿O Él nos va a destruir? Entonces, si es así, lo que quiso decir el Mesías en ese texto, de que Él nos va a destruir si nosotros tratamos de salvar nuestra vida, entonces sí estamos perdidos, porque no tenemos a un Dios de amor, sino que tenemos a un Dios dictador ante nuestros ojos. Y aunque no lo podamos ver, lo que las imágenes de muchos predicadores dicen allá afuera que es Dios, nos dicen a nosotros que así es Él. Nos demuestran de que tenemos a un Dios que no tiene misericordia de nadie. Porque hay otro texto que dice de que incluso aquel que no puede conservar su propia vida, se arrodillará ante el Padre de las luces y se arrepentirá. Y también no solo eso, sino que le va a adorar, no por la fuerza, sino por su gran amor, por su precioso amor. Él va a ir, y ese estado de perdición, ese estado de destrucción en la cual estaba esta persona, se va a transformar en un estado de vida, de restauración. Entonces, en este mensaje de Marcos 8:35, en este texto, Jesús está dando a entender algo muy importante, y a veces nosotros, al leer el contexto, uno se da cuenta de lo que Jesús está diciendo. Recuerden que ahí no solamente habían pecadores, sino que también habían personas que se creían justas por su propia cuenta, por sí mismas, por sus obras. Entonces, todas estas obras, toda esta parafernalia que llevaban a cabo todas estas personas, o sea, el culto, ese orden establecido, me tengo que vestir así, porque así es, o sea, porque así está establecido, tengo que llevar ese corderito al templo, o sea, todo eso son obras, pero son obras humanas, que en aquel tiempo Jesús quería derribar. Entonces viene y Jesús dice estas poderosas palabras, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, está diciendo, no pongas tus fuerzas en salvar tu propia vida. Mejor depende de la vida que te da el Señor, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de perder incluso el miedo a la muerte, porque la vida que nos entrega a nosotros Jesús, en realidad, no es esta que tenemos en esta tierra. Claro, es un privilegio el que tenemos, el estar viviendo, el estar dando testimonio de las cosas maravillosas que ha hecho el Señor por nosotros. Pero en realidad no es esta vida la que nos debería de interesar a nosotros, y con esto no estoy diciendo de que dejemos abandonados a nuestros familiares, sino que debe de importarnos mucho más la vida eterna que nos tiene preparada a cada uno de nosotros el Señor. Eso nos debe de causar alegría, gozo, paz, aunque este mundo nos entregue enfermedades, nos entregue tristeza, nos entregue pérdidas de familiares.
debemos de estar en gozo, porque el caso, como decía la hermana Florencia, no está en nuestras manos, sino que está en las manos poderosas del Señor. Amén. Y este otro texto tiene varias cosas. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y este texto, hermano, yo quiero que ustedes lo tengan ahí y lo mantengan, incluso háganle, voy a ser un poco sarcástico con este texto. Imprímanlo y háganle un cuadro, así como hacen un cuadro a sus familiares, porque es un texto poderoso en el cual el Señor declara con su bendita palabra por qué vino a la tierra. Porque el Hijo del Hombre, dice acá, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué significa la palabra polumi? Significa también destruir. Y si significa esto, ¿qué dice acá? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había destruido, o lo que había destruido Satanás. Entonces viene Jesús y con estas palabras da una gran esperanza, porque el buscar al Señor no está en nosotros, está en la poderosa palabra de Él, está en la búsqueda que Él tiene de la oveja perdida. Él la busca, está encontrarla, y si Él es el que está buscando a cada oveja, ¿qué creen que va a pasar al final del tiempo? Lo que va a pasar es que lo va a salvar de la destrucción en la cual está. Es una condición. Y si es así, ¿qué podemos decir nosotros? Solamente queda decir: alabado sea el Padre por su misericordia y por Amén. haber mostrado su carácter a través de su Hijo, el cual ahora nosotros estamos viendo con una mayor claridad, no porque nosotros seamos dignos, sino porque a nosotros se nos ha dado el privilegio de conocer estas cosas sin ser doctores, sin ser teólogos. Solamente somos campesinos aprendiendo. ¿De quién creen? De un carpintero. No estamos aprendiendo de otro doctor, estamos aprendiendo de un carpintero, el Amén. cual a Gloria a nosotros Dios. nos enseña a no desmayar, a buscar a aquellos hermanos que necesitan. Entonces, aquí la palabra polumia, que hay un comentario, es la condición misma que nos califica para la salvación. Nosotros podríamos haber estado destruidos, y hay muchas personas que están en esa condición ahorita en estos momentos, pero debemos de preocuparnos nosotros por ellas. Sí, porque Cristo lo hace también. Cristo está buscando, y Él no se cansa de buscar a aquellos que están en esa condición. Entonces, aquí viene la pregunta para los hermanos que dicen de que la condición de Apolumi es una cosa permanente. ¿En qué momento Apolumi viene a ser tan permanente que excede? Y noten esta palabra, voy a poner énfasis en esas palabras, que excede el poder de Dios y su voluntad para salvar. ¿En qué momento sucede eso? Yo creo que la condición en la cual está el ser humano, de destruido o de perdido, no es impedimento para el Señor para poder hacer su voluntad de salvar a todo aquel que está perdido. Amén. Si esto es así, entonces viene la pregunta para todos aquellos hermanos que creen que el estado de destrucción o el estado de perdido es permanente para muchos y que el Señor ya lo sabe. Entonces viene la pregunta: ¿qué le puede dar más gloria a Dios? ¿La aniquilación de la mayoría de las personas o la restauración de todas las personas que Él les ha conferido la vida en este mundo para transitar acá y dar testimonio de sus bondades, de su amor? ¿Qué le puede dar más gloria a Dios?
¿Es aniquilación o la restauración? Esa pregunta es para todos aquellos que creen que hay muchos que están en la condición de destruidos o de perdidos, y ellos dicen que esa es una forma permanente de ellos ya no tienen ninguna oportunidad. Lo siento mucho, pero quien está buscando a cada perdido no es un ser humano. Es nuestro Padre, es nuestro Redentor, nuestro suficiente Salvador. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Y vamos a seguir con esto. Y estos textos son para que ustedes mediten en casa. Yo solamente voy a leer parte de lo que dice ellos. Por ejemplo, a Adán se le dijo, ciertamente morirás. Yo quiero que esos textos lo tengan en mente ustedes, porque de acuerdo a lo que acabamos de ver, según la palabra Polumi, yo creo que si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿creen ustedes que Adán va a ser salvo? ¿Qué me contestarían? Claro que sí. Amén. Entonces pasa de la condición de muerte a vida. Y eso no lo puede hacer Adán por sí mismo, Así es. sino que lo hace el creador suyo. ¿Y quién es el creador suyo? Es nuestro Redentor, nuestro Padre, nuestro Dios. El Padre que tiene misericordia incluso de aquellos que se suicidan. En 1 Corintios 15:22 está la contraparte a el texto de Génesis 2:17 y dice, y este es un mensaje de esperanza que Pablo da a los corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, dice acá, serán vivificados. ¿Por qué? Porque el poder de dar vida está en Cristo. Él es el que vivifica, Él es el que lleva la vida, Él es el que nos da alegría, el que nos da paz, el que nos pone todos esos frutos del Espíritu a cada uno de nosotros y nos dice, ustedes están vivos para mí ya. Aunque mueran, ustedes están vivos para mí. Amén. Esa es la condición de vivificación que nos da el Señor. Y aquí viene otro texto. En Deuteronomio 30:18, a Israel se le dice que va a perecer. Y la contraparte a este texto es esta, Romanos 11:26. Yo les recomiendo que lean todo Romanos 11 para que vean que Pablo se emociona tanto y termina diciendo estas cosas, porque él sabe qué es lo que vino a hacer Cristo a la tierra. Y como lo vimos en 1 Corintios, Pablo también estaba de acuerdo de que el Señor no solamente va a tener misericordia para todos aquellos que han creído acá, sino a todos. O sea, él estaba convencido también de eso. Y aquí lo verifica él. Y él dice ahí en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Allá se le dijo a Israel que van a perecer, en Deuteronomio 30:18. Pero aquí Pablo está diciendo algo muy importante que refleja el carácter de nuestro Jesús, porque él dice que él vino a buscar todo lo que se había perdido, y si él lo vino a buscar, quiere decir que le va a dar vida, y lo va a encontrar. Entonces Israel no es la excepción. Él va a limpiar porque es el libertador. Él va a apartar toda impiedad de cada uno de nosotros, y no solo de nosotros, sino que también de Israel. Porque el Señor tiene el poder suficiente. Si tú, o más bien voy a hacer la pregunta, si el Señor tuvo el suficiente poder para dar la vida a millones y millones y millones de personas, así también tiene el poder para salvar a millones y millones y millones de personas a las cuales Él les ha dado la vida. Amén. Y aquí viene este otro,
Marcos 2:22. Y yo pongo un comentario ahí. El odre tiene que ser nuevo. ¿Por qué? Para que lo mejor, o sea, la vida eterna, sea depositada ahí. Por ende, el odre viejo tiene que morir para que el poder, el conocimiento del Señor, o sea, el conocimiento del Padre, porque de eso trata la vida eterna, de que conozcamos al Padre y a quien Él ha enviado. Eso lo dijo Jesús. De eso trata la vida eterna. Entonces, si es así, para que Él pueda depositar esa vida eterna en nosotros, realmente nuestro odre, o nosotros como así nos toma el Señor, pone el símbolo de que nosotros somos un odre, y si estamos todavía como un odre viejo, entonces no puede depositar ese conocimiento ahí. Y es más, el Señor, cuando nos entregue esa vida eterna, luego que ya estemos en completa armonía con Él, frente a Él, ese odre viejo se va a transformar en nuevo, e incluso desde este momento ya lo está haciendo Él. Ese odre, Él lo está trabajando, y ese odre somos cada uno de nosotros, para que aquel día seamos odres nuevos y Él pueda depositar su amor, su confianza, y lo está haciendo desde ahora, para que nosotros vivamos una vida eterna con Él, de armonía y de confianza, como Adán y Eva tenían en el Edén antes de que cayeran. Y este es otro texto más, porque Dios no es Dios de muertos, pues para Él todos viven, según Lucas 20:38. Yo les dejo esos textos ahí para que mediten. Y sigo con este otro. En Juan 12:24, Jesús dijo que si el grano del trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el primer ejemplo es Jesús, porque Jesús en realidad es la semilla que llena esta tierra. Y voy a poner este ejemplo, posiblemente ya lo han de haber escuchado, pero esa semilla que cayó a tierra y es Jesús, murió en aquella cruz, así como una semilla muere y luego germina y surge vida. Ahora ese árbol poderoso, ese árbol de la vida, está llenando toda la tierra y está llevando vida con sus frutos, así como decía en el libro de Génesis, porque esas son imágenes de quién es Jesús. El árbol de la vida en realidad en Génesis es Jesús. Y esos frutos que da a tiempo para que las personas que lo tomen vivan eternamente son su poder para salvar. Y eso es lo que da a cada uno que toma sus frutos. Y cuando llegan esos frutos a nosotros, ¿qué creen que pasa? Empezamos a ver misericordia, empezamos a ver amor, empezamos a ver bondad, empezamos a ver mansedumbre, independientemente de la condición o el sufrimiento en la cual estemos nosotros. Porque eso es lo que trae Jesús a través de sus frutos. Y esos frutos que el Señor da, amados hermanos, nadie, pero nadie está exento de llevarlos a cabo. Porque esos son frutos del Espíritu, no son frutos del hermano Juan, no son frutos del hermano Pablo, no son frutos del hermano Nixon, son frutos del Espíritu. Amén. Que el Señor pone en cada uno de nosotros para que los llevemos a cabo. Esas son las obras destinadas desde la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y aquí viene estos otros textos, y si ustedes quieren después les puedo enviar lo que es este documento. Y dice de esta manera, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Yo les pregunto a ustedes, una persona que muere, ¿el pecado puede hacerle algo? Yo creo que no.
ya el cuerpo ya, o sea, la cáscara ya murió. A un ser espiritual ya no se le puede hacer nada. ¿Saben por qué Satanás? Y voy a hacer un comentario de otro tema que tengo preparado, pero ese lo voy a dar en otra ocasión. Pero los quiero adelantar, voy a hacer un spoiler, ojalá que no me odien por eso. Pero, ¿saben por qué Satanás, el pecado lo corrompió? Porque cuando el pecado entra en un ser espiritual, se vuelve de carne, se vuelve de huesos, y por ende eso tiene que corromperse. Satanás viene a ser un hombre como nosotros, y eso lo dice Isaías. Y por eso lo compara ahí con un hombre, pero yo lo tomo literalmente porque realmente un ser espiritual no puede ser corrompido porque está bajo el poder del Eterno. No puede ser corrompido por el pecado. Y eso lo demuestra en la transformación que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Porque este cuerpo, o sea, esta carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Por eso mismo, porque la carne y sangre puede ser corrompida, pero lo espiritual que es en él, o sea, lo espiritual que está en él, no puede ser corrompido. Ahí les dejo el spoiler para que esperen ese tema, hermanos. Y está esto otro. Ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 38, 39. Y ahí pone incluso esas dos palabras que se contraponen entre sí, porque realmente esta vida tampoco nos puede separar del amor de Dios, y eso lo dije al principio, ni tampoco la muerte. O sea, la condición de destruidos o de perdidos no nos puede separar del amor que nos tiene nuestro papito que está en los cielos. Y ya esto es lo último, hermanos, para ir finalizando. Primera de Corintios 15:36 dice algo como esto: lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Pablo toma la misma imagen que puso Jesús cuando él iba a morir acá en esta tierra por culpa de los malos deseos del corazón de aquellas personas que querían matarle y que no sabían lo que hacían. Por eso es que Jesús ora de esa manera en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y muchos de nosotros a veces hacemos cosas porque no sabemos lo que hacemos. El pecado eso es lo que hace. Es como una droga. Cuando una persona tiene droga en su cuerpo, hace cosas que no sabe después que las hizo. Por eso es que Jesús ora de esa manera. Y para finalizar, este texto también se lo dejo a mis hermanos que todavía creen que van a haber personas aniquiladas o personas que van a estar pudriéndose en el infierno. Primera de Corintios 15:54. Allí dice la frase Pablo a los corintios: sórbida es la muerte en victoria. Y la pregunta es, si la condición de perdido para algunas personas al final del tiempo va a ser permanente o va a ser parcial para aquellos que dicen que van a ser aniquilados, entonces, ¿cómo es posible de que el Señor le diga a la muerte que Él ha obtenido la victoria? Si la muerte se llega a llevar un tan solo ser humano, quien ha obtenido la victoria, no solo va a ser la muerte, sino que también nuestro enemigo, que es Satanás. Si es así, entonces quiere decir que el Señor nunca, y esto no es para cuestionar al Señor, el Señor nunca tuvo el atributo de ser todopoderoso. Si esa es la interpretación que muchos tienen, de que el Señor va a aniquilar para siempre a todas aquellas personas que nunca quisieron aceptar al Señor.
Yo creo que el Señor va a seguir trabajando incluso después de que todo esto pase, con aquellas personas que murieron ateas, con aquellas personas que nunca quisieron aceptar nada del Señor. Él va a seguir trabajando con ellos. Y nosotros vamos a estar ahí, amados hermanos, para poder ver cómo es que el Señor trabaja y siempre ha estado trabajando todos los días desde antes de la fundación del mundo. Así que los dejo ahí, hermanos, Amén. para que ustedes puedan, hasta acá llega este mensaje, este tema, ustedes puedan hacer sus conclusiones. Con esto yo no estoy sentando ningún dogma, ninguna doctrina que tenga que ver con que le imponga a usted que crea como yo, sino que es para que reflexione en qué Dios está creyendo usted. ¿Está creyendo en un Dios que al final se va a convertir en un pirómano? ¿O está creyendo en un Dios que está buscando incesantemente a cada oveja para salvar? Así que les dejo ahí para que puedan hacer sus comentarios, amados hermanos. Amén. Solamente dar las gracias a nuestro hermano. Quedó clarito, como él dijo, el tema les va a quedar clarito y yo creo que sí, al menos a mí me quedó clarito. Y lo mejor es saber que, como dice 1 Corintios, no olvidar la muerte en victoria, o sea, saber que el Señor Jesús murió y que, como él decía igual, que si hay uno que se haya llevado al enemigo y que haya muerto y que no va a resucitar, de nada valió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, resucita por cada uno de nosotros. Y eso nos trae paz, creo yo. Qué bueno es el Señor. ¿Alguien más? Sí, yo quería compartir una inquietud que me surgió, no sé si inquietud es, pero cuando usted habló, hermano, respecto a la pregunta que hizo, ¿Adán será salvo? Entonces, yo creo que todos coincidimos que sí. Eso es lo que yo entendí y lo que yo también creo, que Adán será salvo. Ahora, ahí surgió mi análisis. Hay otra persona más malvada, y no sé si peco con lo que voy a decir, pero hay otra persona más malvada que Adán, y que fue el causante de que toda una humanidad muriera, cayera, se perdiera de alguna manera, dicho desde lo humano, y pensamos siempre que Adán sí se va a salvar y que Hitler no se va a salvar. Y cuando digo Hitler puedo decir Napoleón y unos cuantos otros más. Ahora, ¿quién fue más malo si ponemos dos como para comparar? ¿Hitler o Adán? Como tampoco estamos en cuestión de analizar y de condenar a nadie, yo lo dejo para mi análisis y para ver si alguien me entiende de ustedes este análisis que hice, ¿no? Si Dios vino a salvar, o sea, Jesús como segundo Adán, vino a salvar lo que se había perdido, está más que claro el mensaje que nos dejó usted, hermano. O sea, lo refiero de esta manera, haciendo este análisis de que a través de Adán entró el pecado y la muerte, y a través de Cristo, el segundo Adán, es la vida para todos los que morimos y que tenemos que morir en esta tierra. Esa es la parte, el aporte que yo puedo dar. Y note que hay algo interesante, amada hermana, en lo que acaba de decir, porque en realidad, si usted va al hebreo, lo que significa la palabra Adán es humanidad. Entonces, si hacemos la pregunta, si Adán va a ser salvo, y en Adán estábamos nosotros, estábamos en los lomos de él, eso quiere decir que somos linaje de él también. Entonces, si Adán va a ser salvo, esta es la pregunta, ¿quién va a ser salvo entonces? Si la palabra Adán significa humanidad. Incluso ahí un gran mensaje con ese nombre que se le puso a Adán el Señor. Amén. Yo estoy al control de todo, nos quiso decir con eso. ¿Alguien más? Amén, hermano.
Hay algo muy interesante que quería resaltar de lo que dijo Juan Miguel. Primeramente agradecerte por la temática que presentaste, muy buena. Me hizo repasar algo que ya habíamos estudiado antes, pero hay algo que muchas veces no se tiene en cuenta, que por más que no sepamos griego y demás, podemos entender que el Juan 3:16 no está separado del 17. Porque si no sabemos griego, ponele que no sabemos griego, no entendemos, no sé. Pero si leemos el versículo 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Griego, cuando leemos Juan 3:16, literalmente dice así, porque tanto amó Dios al cosmos, porque el cosmos es universo, mundo, y se representa también lo mismo, que regaló, o dio de regalo, entregó su Hijo único en su género, para que todos, creyendo en Él, no permanezcan, y eso es lo que no entiende muchas veces el religioso o el pastor o el teólogo que se cree mejor que los demás, no permanezca. La palabra no permanecer es que es algo que se puede dejar de estar en ese estado. No es algo continuo que va a ser para siempre y voy a estar perdido, sino que estoy ahora perdido hoy, pero cuando Cristo llega a mi vida, soy salvo, soy liberado de la distorsión y puedo ver a Dios como un papito. Y termina el verso, no permanezca perdido, no tenga vida eterna. Perdido también es destruido, como dijo Juan Miguel. Ahora lo que dijo Juan Miguel me llevó a pensar una cosa. No sé si algunos me han escuchado anteriormente que yo dije el relato de Génesis es como una poesía, es algo metafórico, no es que literalmente esos personajes son así. Bueno, yo los veo de esa manera, igual con lo que he estudiado y investigado. Ahora, si Adán significa humanidad, entonces quiere decir de que de alguna manera los autores hebreos, el autor de Génesis, o los autores de Génesis, después le van a preguntar que fueron varios autores, los autores de Génesis quisieron mostrar de alguna manera cómo entró la maldad, o cómo entró la distorsión en este mundo. Pero lo que no pudieron llegar a comprender es que la maldad no iba a ser para siempre, aunque ellos pensaron que sí, porque va a haber al final a unos que se pierden, o sea, que mueren, y otros que viven. Entonces la pregunta sería, si Dios es amor, un Dios de amor incondicional, ¿por qué crearía a la humanidad o a los seres caídos, que se podría decir que son los demonios y demás, para después destruir? O sea, si es un amor incondicional, quiere decir que no hay nada que lo separe de su amor. Entonces yo me pregunto, ¿será que Dios sabía lo que iba a pasar, pero Él sabe cómo va a terminar la historia y nosotros todavía no? Algunos no saben cómo va a terminar la historia. Pero esta historia tiene un final feliz. Jesús, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta el día de la restauración de las cosas, la que fue por medio de los santos profetas del pasado. La restauración de las cosas lleva a apocatástasis, que quiere decir literalmente la restauración a su estado original. La restauración también significa la restauración al amor original o al origen de todo. El origen de todo es Dios. Entonces todos volverán a estar en Dios y con Dios al final de la historia de esta distorsión o del pecado. Y otra cosa que no nos damos cuenta, que cuando dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, entonces Él viene a salvar. Su nombre es salvación. Dios salva significa Jesús. No dice Dios condena, Dios destruye, Dios aniquila. Los conceptos de aniquilacionismo y el concepto de destrucción o de infierno eterno o castigo eterno fueron introducidos en el medievo, en la Edad Media, cuando la iglesia corrompida por las filosofías griega y romana comenzaron a decretar quién se podía salvar, quién se iba a perder. Y fue uno de los más grandes dogmas que hasta las religiones predominan. Entonces, unos son los elegidos, los 144.000 podemos decirle, y otros son los impíos, los que se van a perder o van a ser destruidos.
Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra impío significa una persona que es condenada a muerte. Pregunta, y eso para que reflexionen. ¿Cuántos fuimos condenados a muerte por causa del pecado? Todos. Porque dice, la paga del pecado es muerte. Pero no termina ahí el verso. El regalo, o por La vida de Dios. Se congeló el hermano. la tenían clara, hablando de lo que hay mucha manipulación en los textos antiguos también. Pero en fin, cerrando con lo que quiero dar. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios no es un Dios destructor, Dios es un Dios creador. Y Él, su deseo es que todos, sin ninguna excepción, procedan al arrepentimiento, que llevará a aquellos con Él para siempre. Amén. ¿Alguien más? Hermana Mirta. Bueno, yo quería decir que sí, hermana se ha perdido y su misericordia es para todos. Y que nosotros debemos seguir su ejemplo, hacer solidario con todas aquellas personas que nos dan un obsequio y aceptarlo, pues, y damos ejemplo de su gran amor que Él tiene, para todos nosotros. Y también debemos darle esperanza a esas personas que están en la angustia, pues, y decirle que Él nos acepta y los han aceptado. Y esa es una gran esperanza también para mí. Amén. Una gran esperanza para mí. ¿Entendiendo? Amén, hermana. ¿Alguien más? No, yo quisiera agradecer a todos los que participaron, porque en realidad el Evangelio es buena noticia. No es como algo que es algo que dependa de nosotros la salvación. De hecho, apóstol Pablo también dice, ¿no?, de que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces, entendiendo eso, es que solamente somos salvos por creer en Dios o en el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como han mencionado nuestros hermanos queridos, amados, que Él está trabajando. Amén. Nosotros no los vemos, no lo podemos ver, pero sí Él está trabajando. Él está trabajando y sí, lo seguirá haciendo, conquistando corazones, transformando vidas para la vida eterna, restaurando vidas, porque bien es cierto lo que nosotros hacemos muchas veces tomamos decisiones para hacernos daño a nosotros mismos. Eso es lo que somos nosotros, es el pecado que trajo a nosotros. No es que nosotros también que seamos crueles, sino que es el pecado que nos trajo la consecuencia. Pero sabemos que también el adversario, el que engañador, que ha engañado y que también dice que Cristo vino a deshacer las obras del Satanás. Y vaya que lo hizo, porque en el pasado, antes de Cristo, durante el Cristo, reinado de Cristo, o sea, durante el Rey Jesucristo estuvo acá en la tierra, había mucha violencia, había muchísima, había de todo, lepra, o sea, había mucha crisis humana, pero gracias a Dios trajo el Evangelio o las buenas noticias y cambió definitivamente. Hoy por hoy hay, pero no es las mismas condiciones que en ese tiempo que había. Por eso que la paz de Cristo está en el mundo, en el universo, en el cosmos que han mencionado ustedes, está obrando, está trabajando. Eso, pero hay mucho más que vamos a tener que seguir aprendiendo. Ojalá que sigan participando y que podamos crecer juntos, de gloria en gloria. Y como también dice en la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, no se limita el Evangelio, no es que saber, ahora yo me lo sé todo y ahora qué viene o qué hago, no, es crecer a la imagen, en el carácter de nuestro gran Maestro Jesucristo. Amén. Nuestro Señor,
Como tal fue Él, amoroso, misericordioso, compasivo. En Él no había nada que el ser humano tenemos hoy, es que el ser humano somos orgullosos. Algunos tal vez por ahí ya están perdiendo los orgullos, sí, es que el Señor está trabajando, ¿cierto? Egoístas. Y de repente cosas que cada uno sabe, pero el Señor está trabajando. Así que, amados hermanos, y agradecerle una vez más su participación y que sigan participando, como les digo, sigamos creciendo en su espíritu, en el espíritu de Cristo, Es que de Dios. es rico saber y bueno, al menos yo lo digo, rico, lindo para mí saber que el Señor Jesucristo murió por mí, murió por todos, que yo no soy nadie para juzgar a nadie, no soy nadie para ver la herida del otro porque Dios no la ve. Entonces, ver la herida en sí, lo que él ha hecho, lo que dejó de hacer, como nosotros podemos decir en nuestro país. Yo me acordaba cuando la hermanita decía quién es el presidente no sé cuantito, uno puede decir Pinochet, que hizo tantas cosas acá en Chile. Entonces, uno dejar de ver eso y ver solamente el amor de Cristo, que a pesar de todo, Dios lo ama, Dios lo amó todo ese tiempo y le dio todo el día. Ahora no sabemos cuánto habrá sufrido en sus últimos. Bien, creo que no sé si alguien más desea comentar algo más para ir finalizando. Yo quiero saludar a mi primo Freddy. Juanita, están ya segunda vez que están con nosotros por segunda vez. Ellos viven en Valle de Azapa y agradecer por su participación y que ojalá que las próximas veces sigan participando con nosotros y que aprenda el amor de nuestro papito Dios, que ellos también pueden vivir en ese gozo, en esa alegría, en esa esperanza, que son amados de Dios, que son la niña de los ojos, como se dice, la niña, los ojos de nuestro Señor también, así que les saludamos. Amén. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Algo más que quisieran acotar? Me ¿Sí? entró una entrada, así que no pude seguir hablando, lo siento. Preciosa, tranquila. Bien. Yo quisiera hacer un anuncio nomás. Bueno, como dijimos, hoy quizás se pospone el estudio esta tarde de que teníamos con respecto a la pregunta de nuestra hermana Serafina. Bueno, quería anunciar que el próximo sábado, 11 de marzo, Dios mediante, Dios permita, volvemos con los estudios para el canal de Pablo Firamonti con la parábola de los dos deudores. Así que los que puedan participar los vamos a hacer el sábado en la mañana. Nada más de invitarlos. Y también gracias por el apoyo, por todos los que ven los estudios del canal. Recordemos que es una perspectiva de nuestra parte, mía, de mi esposa, pero no es dogma, sino que cada uno puede quizás discrepar con lo que presentamos o puede aportar a lo que estamos construyendo. Todos estamos construyendo en Cristo, en el carácter de Dios. Así que, bueno, gracias por lo que pudieron participar. Me dio mucha alegría ver tantas caras hoy. Así que, gloria a Dios por eso. Nada más. Amén. Amén. Vamos con Yo creo que saqué la lotería porque además de que se unieron bastantes hermanos, agradezco a cada uno de ustedes y también por el privilegio de conocerles, porque a algunos de ellos pues, tampoco los había visto. Así que, por ejemplo, la hermana Gladys, la hermana Gisela y el hermano Freddy, que no lo he visto, no sé, no le he visto la carita todavía, pero me alegra el poderlos tener por acá. ¿Y qué más decir? Solamente decirles que me alegra mucho de que estemos acá compartiendo. En otras situaciones o en otras circunstancias, posiblemente se llegue de el conocernos personalmente algún día. Si no es aquí, lo vamos a hacer allá. Amén. Así que Amén. muchas bendiciones a todos